Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Un Remanente Volverá. Nuevamente por aquí, seguimos con el proyecto, seguimos con la dinámica del canal. No hemos abandonado a este lindo proyecto, como dije recién, para poder compartir con ustedes cosas que he aprendido, cosas que me han ayudado muchísimo a entender mejor el plan de salvación, a entender mejor las cosas que vendrán en el futuro y por ende deseo compartirlas o al menos poder ayudar a alguien en su inicio para poder experimentar por sí mismo estas cosas. Es importante tener siempre la visión de ir y pedir al Señor, a buscar con diligencia, pedir y recibiréis, como dice Él, y hacerlo de forma continua. Para el día de hoy seguimos con nuestra serie, con la etapa 3, la fase 3, antes de la segunda venida, basada prácticamente en Mateo 24 con algunos versículos. Y hoy analizaremos la 3, como le dije recién. Tenemos la fase 1, que es principio de dolores. Luego la fase 2, persecución, como compartí en el capítulo anterior. Y hoy vamos a subir la presentación. Se llama Abominación Desoladora, de la serie 4 fases antes de la segunda venida. En el capítulo anterior les compartí que iba a existir una gran división, ¿ok?, entre los gentiles con el convenio. Esta división iba a ser a raíz de las cosas nuevas que iban a aparecer, de las cuales existen hoy las escrituras. ¿Ya? El libro de Isaías es claro con respecto a eso. Como he repetido en muchos capítulos, una vez identificados los patrones, los símbolos, las metáforas, y asumiendo de una vez que el libro funciona en dos capas de tiempo, ¿cierto? La histórica del tiempo de él, o un poco más, hablando de Isaías, o la del fin de los tiempos. Trabajando siempre en la serie de la tipología bíblica y de que las cosas se repetirán, damos cuenta de que llegará una etapa donde estas cosas van a generar problemas, ¿ya? Van a generar problemas en la mente, en lo que hemos estado aprendiendo por muchos años ya en nuestra historia, y genera esta disonancia cognitiva. Ya vimos la clave de eso, es poder avanzar nomás con espíritu de discernimiento, oración y humildad. Esto a todos nos pasa cuando escribimos cosas nuevas sobre las bases que tenemos, pero hay que seguir para lograr ese equilibrio y el Señor nos va a entregar más. Entonces, en la fase anterior, que es la 2, ocurre esta gran división entre el pueblo del convenio, ¿ya? Porque aparece esta figura que muchos la desconocerán, ¿ya? Y equivocarán su propósito y su fin, por el cual el Señor la ha tenido guardada y la hace aparecer que es el siervo del fin de los tiempos. Si hay algo que puedo declarar con certeza y firmeza es eso, que el libro de Isaías habla claramente acerca de esa figura. Ok, cuando ocurre esta división, que lo habíamos hablado, y hay un grupo que sí reconoce esta figura, ¿okay? Sí la acepta como el precursor de la venida del Señor, el gran Jehová. Y este grupo queda aparte, porque sale un éxodo. El patrón del éxodo es muy claro en las Escrituras, hay muchísimos por doquier. Siendo el gran ejemplo, el gran parámetro, el éxodo de Israel, ¿cierto? Del pueblo de Israel desde Egipto. Ese es el patrón. Quienes queden, independiente de la condición que queden, hayan pasado las pruebas o no, las pruebas de lealtad que dijimos, tendrán que vivir esta etapa muy fuertemente, ¿ya? Aquí la mano del Señor básicamente te retira porque ya dio su oportunidad para poder seguir adelante. Hay un grupo que queda en esta etapa 3, que cuando ocurren estos nuevos eventos, esta nueva figura que aparece, es como no ataca a esta figura, como dice las escrituras, no la reniega, pero tampoco la defiende o la asume como algo enviado por el Señor. Quedan como término medio. Ese grupo también queda en la tercera fase que se llama abominación desoladora. Lo más común cuando escuchamos esta frase está orientada en la visión de Daniel, también una visión del fin de los tiempos, otra más. Y el versículo
31 dice, y se levantarán fuerzas de su parte y profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Aquí Daniel ya está hablando, al menos en dos capas, ¿ya? Algo que ocurrió hacia el año 70 después de Cristo, cuando el Señor fue levantado en la cruz, ¿cierto? Y donde el historiador Josefo dice lo siguiente: dejó el templo desnudo, refiriéndose a Antíoco, me parece, y quitó los candeleros de oro y el altar de oro del incienso, la mesa del pan de la proposición y el altar del holocausto, y no se abstuvo ni siquiera de los velos que estaban hechos de lino fino y escarlata. También lo vació de sus tesoros secretos y no dejó nada en absoluto. Y por este medio puso a los judíos en gran lamento, porque les prohibió ofrecer aquellos sacrificios diarios que solían ofrecer a Dios. Según la ley, cuando el rey hubo construido un altar de ídolos sobre el altar de Dios, mató cerdos sobre, y así no ofreció un sacrificio conforme a la ley, ni al culto religioso judío en ese país. También los obligó a abandonar el culto que rendían a su propio Dios y adorar a aquellos a quienes él consideraba dioses, y les hizo construir templos y levantar altares de ídolos en cada ciudad y aldea y ofrecer cerdos sobre ellos todos los días. Entonces, vemos esta lamentable situación de este evento que ocurrió en esa época como un patrón de hechos futuros. ¿De quién la vive? Bueno, aquellos que terminen quedándose, no saliendo al éxodo. Imagínense que se les obligará a abandonar el culto que rendían, aún el actual que nosotros profesamos. Al ver rechazado la mano del Señor, el brazo del Señor, su estandarte, su bandera, su boca, su espada, su flecha, nombres en clave para el siervo del fin de los tiempos. Ellos tuvieron que padecer eso en su época. ¿Ok? Entonces tenemos este contexto de la visión de Daniel, donde por primera vez, o al menos fuertemente, tenemos esta palabra muy común en, en el vocabulario cristiano: abominación desoladora. El versículo 40 de Mateo 24. Perdón, estamos todavía en Daniel. Pero el fin de los tiempos, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros. Debe ser un nombre claramente simbólico de artefactos de guerra, tanques o algo más, y con gente de a caballo y con muchas naves, y entrará por las tierras y arrasará y pasará adelante. ¿Ok? Los eruditos discuten sobre esta sección de Daniel 11 con respecto a lo siguiente: ¿están hablando nuevamente de Antíoco o es una figura de los últimos días? Los versos parecen describir nuevamente los acontecimientos de la Sexta Guerra Siria. Daniel simplemente está recapitulando el conflicto entre Antíoco IV y los hermanos Ptolomeo. ¿Ok? Pasó por alto las tierras al este del Jordán, como hizo el 41, tomó casi todo Egipto en el 42, despojó a las riquezas egipcias y amenazó las fronteras de Libia y Etiopía, versículo 43, y fue ahuyentado por los romanos. O como insinúa el primero del versículo 40, ¿es este un evento del fin del mundo? Como profetizaron Daniel, como profetizó Jeremías, Ezequiel, sobre todo también Isaías, siempre hay un doble cumplimiento en las profecías. Eso es clave entender eso. Hoy por hoy no visualizamos eso. Es imposible que ocurra, según nuestra forma como estamos hoy. Tenemos una confianza única en que estas cosas no se repetirán. Pero el Señor nos quiere mostrar lo contrario a través de las Escrituras, a través de estas visiones de los antiguos profetas, de los grandes profetas que tenían. ¿Ok? Y de la forma como profetizan los judíos. Por eso pude llegar a una interpretación hace pocos días, que cuando uno se esfuerza por tratar de entender la manera de profetizar los judíos, no solo te ayuda con el libro de Isaías, te ayuda con las demás escrituras, porque empiezas a ver los patrones en todos lados, los nombres en clave,
en el libro de Mormón, en Doctrina y Convenios. Doctrina y Convenios también es un libro escrito a la manera de profetizar de los judíos. Hay profecías futuras ahí. ¿Ok? Ese es el contexto en cuanto a la abominación desoladora. Y nos tenemos que preguntar si es un cumplimiento solamente parcial o histórico o habrá uno del fin de los tiempos. Mateo 24, versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, quedaos en el lugar santo. El que lee, entienda. Recuerden que Mateo 24 son palabras del Señor. Ahora, Daniel fue llevado prisionero a Babilonia cuando Jerusalén fue saqueada y el templo destruido. A él le fueron dadas profecías sobre futuras destrucciones en Jerusalén, llamadas la abominación desoladora. Aunque no queda claro las profecías de Daniel, ¿okay? La desolación ocurrirá dos veces. La primera desolación de la abominación ocurrió cuando los romanos saquearon Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Esta destrucción se convierte en un tipo, en un modelo, en un patrón de la segunda desolación de abominación que ocurrirá justo antes de la venida del Señor. ¿Okay? Entonces ya podemos contextualizar cómo esto efectivamente se repetirá y para mí es una fase 3 antes de la segunda venida. Recapitulemos. Fase 1, principio de dolores. Fase 2, persecución con una gran división dentro del pueblo que tiene el convenio. Recordemos que ya salió un grupo que está seguro en el desierto mientras ocurren estos eventos al resto. Mateo 24, versículos 16 al 19 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa. Mas hay de las que estén encintas y de las que estén criando en aquellos días. Cuando el Señor, nuestro Salvador, recorrió el camino hacia el Gólgota, se volvió hacia las mujeres que lloraban y les advirtió, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vienen días en los cuales dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que nunca engendraron, y los pechos que nunca mamaron. Se estaba refiriendo a la gran destrucción que vendría sobre esta generación. Mateo 24, del 20 al 22. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, más por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados. Mateo 24, del 15 al 22, es una advertencia para aquellos que están atrapados en la desolación de la que se habla. La destrucción sería tan rápida que difícilmente podrían correr lo suficientemente rápido. El elder McConkie declaró lo siguiente: ¿pero qué pasó con los santos que habitaban en Jerusalén en aquel día sombrío? Prestaron atención a la advertencia de Jesús y huyeron apresuradamente, guiados por la revelación, como siempre lo hacen los verdaderos santos. Huyeron a Pela, en Perea, y se salvaron. Cambio la pregunta. ¿Qué pasará con los santos que habitan en el mundo en aquel día sombrío que se acercará? Con aquellos que prestaron atención y siguieron la mano del Señor, al siervo del Señor, y guiados por la revelación, irán a un desierto, a un lugar seguro. El Señor ahí los tendrá y se salvarán de esta tercera etapa, de vivirla de esta manera. Entonces, es interesante cómo a grandes rasgos podemos al menos establecer una cronología de estos eventos. Y es mucho más claro, hermanos y hermanas, que la convicción común de esperar que el Señor venga de una vez.
¿cierto? Y que levanta personas. Lo he dicho muchas veces, a veces repito mismas frases o mismas enseñanzas en el canal, que recoge una persona así como un ovni y aquí está todo. No, hay mucho trabajo que hacer, mucho trabajo que hacer y mucho trabajo que pasar. Y el que descendió por debajo de todas las cosas, ¿ah? De una manera que nosotros no comprendemos, que es el Señor mismo, y nosotros queremos hacer un bypass, básicamente pasar lo menos posible en esta vida, pero no es así. Entonces, haciendo ese paralelo, ¿ok? Es algo parecido, que debiéramos preguntarnos, ¿qué pasará con ese grupo santo que será retirado en la segunda fase, al entender que aparece el precursor de la segunda venida? Ahora, vamos a ir a Isaías 10 para entender qué cosas realiza este nuevo imperio militarista. La bestia que dio Juan el Amado en su revelación de Apocalipsis, el rey del norte que acabamos de ver que citó Daniel, mm, el rey de Asiria, como lo llama Isaías en su libro. Y vamos a leer algunos versículos, sobre todo el capítulo 10, con algunas explicaciones que dicen lo siguiente. ¿Qué harás en el día del ajuste de cuentas, cuando el holocausto te alcanza de lejos? ¿A quién acudirás en busca de ayuda? ¿Dónde dejarás tu riqueza? El día del juicio final, el día del juicio de Jehová, se apresura, aun cuando los legisladores del pueblo de Jehová actúan como si tal cosa no fuera a ocurrir. Sus riquezas malavidas no los salvarán en ese día, ni otros le brindarán ayuda. Jehová quitará a su pueblo justo en medio de ellos, retirará a este remanente, dejándolo solo para sufrir sus juicios al grupo que quede. El holocausto desde lejos se refiere a la destrucción de Jehová por fuego y por espada, que llega desde lejos, desde más allá del horizonte, para desolar la tierra. Fuego, espada en el contexto destructivo, es esta fuerza militarista guiada por el rey de Asiria. Versículo 4. No les quedará más remedio que arrodillarse entre los cautivos o caer entre los masacrados. A pesar de todo esto, su ira no se ha aplacado, su mano aún sigue levantada. Los que perecen o van cautivos en el día del juicio de Jehová son el pueblo de Jehová que rechaza su palabra y los idólatras de Babilonia. Como ambos sufren el mismo destino, el pueblo inicuo de Jehová pertenece a la categoría de Babilonia de Isaías. ¿Recordamos la escalera espiritual de Isaías? Somos una escalera actual con el convenio. Jacob, Israel, debajo está Babilonia. Cuando aparezca el siervo del fin de los tiempos, debemos ascender al siguiente escalón. Sion, Jerusalén, es demasiado lógico, hermanos y hermanas. La escalera es muy lógica. Si no ascendemos con el siervo a ese éxodo y a camino a Sion, nos quedamos en Babilonia para esto. No os burléis, no sea que vuestras prisiones se endurezcan, porque he oído destrucción total decretada por mi Señor, Jehová de los ejércitos sobre toda la tierra. El día de Jehová vendrá como un cruel estallido de ira y furia, para convertir la tierra en desolación, y los pecadores serán aniquilados de ella. Finalmente, esta fuerza que llega es la que el Señor ocupa para limpiar la tierra de los impíos, los idólatras, materialistas, los perversos. Versículo 5 de Isaías 10. Aclama al asirio, vara de mi ira. Él es un bastón, mi furor en su mano. Lo voy a comisionar contra una nación impía, nombrarle sobre un pueblo que merece mi venganza, para saquear por saqueo, para expoliar por botín, para pisotearlo como lodo de las calles.
La vara, el cayado, la ira, la venganza y la mano izquierda de castigo de Jehová designan al rey de Asiria, Babilonia, del fin de los tiempos. La bestia de Juan el amado, lo repito otra vez. Jehová lo envía contra la nación impía de su propio pueblo, en su estado impenitente y contra las naciones del mundo. El architirano cumple la predicción de Isaías, inherente al nombre de su hijo. Su hijo se llamaba Maher Shalal Hashbaz. Apresura el botín, reduce a los malvados a barro, un motivo de caos que significa su regreso a un estado elemental a la nulidad. Esta nueva fuerza comete genocidio, naciones completas, que se hacen un día. Versículo 7 de Isaías 10. Estamos viendo, si ya avanzamos a la fase 3, entendemos quién la van a tener que padecer, pero estamos viendo qué va a ocurrir, según Isaías, cuáles son las acciones que realiza este nuevo imperio, este nuevo rey de Babilonia. El 7 de Isaías 10 dice, pero a él no le parece así. Esto no será lo que él tenga en mente. Su propósito será aniquilar y exterminar no pocas naciones. Aunque el rey de Asiria, Babilonia, cumple el propósito de Jehová de infligir maldiciones del pacto a su pueblo alienado, volvemos a lo mismo al tema de los pactos, teología del pacto. Solo lo que se está recibiendo a través de esta fuerza que se levanta del brazo izquierdo del Señor, la mano izquierda, es netamente recibir las maldiciones de haber faltado los pactos. Él solo busca su propio engrandecimiento. Él es ese malvado que destruye a los malvados del mundo en el proceso de conquistar todas las tierras. Con ese fin, comete genocidio global como asesino en masa, de quien los antiguos reyes de Asiria y Babilonia nos proporcionan ejemplos. Pertenece a la categoría de perdición, otra está la categoría espiritual, del escalera espiritual de Isaías. Él pertenece a la categoría de perdición de Isaías. Isaías lo describe bajo su título idólatra o de culto rey de Babilonia, como descendiendo finalmente al pozo de la disolución. Versículo 13. Porque él ha dicho, yo lo he hecho con mi propia habilidad. Allí se les engrandece y sagacidad, porque soy ingenioso. Yo he hecho desaparecer las fronteras de naciones. Yo he saqueado sus reservas. Yo he reducido los habitantes. Yo he confiscado las riquezas de los pueblos como si fueran un nido. Yo he recogido el mundo entero como quien recoge huevos abandonados. Nadie aleteó sus alas ni abrió su boca para pillar. Aquí él se jacta de lo que está realizando. Creyendo que tiene todo el poder, el architirano se jacta de sus hazañas. El pronombre yo aparece 7 veces, retratándolo como un ultra egoísta. Sus afirmaciones muestran que al cometer un genocidio global, de hecho conquista el mundo, estableciendo un gobierno mundial o un nuevo orden mundial. Para él, el día del juicio de Jehová es el gran día de su poder, cuando los habitantes de la tierra se acobardan ante él. Él es el ladrón en la noche, que recoge las riquezas del mundo en los días que preceden a la venida de Jehová. Es él al que pilla por sorpresa a aquellos que no se prepararon para estos eventos, que no los buscaron. Entonces, vuelvo a lo mismo de todos los capítulos. Por esto y mucho más razones el Señor nos mandó a escudriñar Isaías. Nos está preparando. Es un Dios amoroso, misericordioso. Y a través de sus palabras, las escrituras, en el contexto correcto de la interpretación, de la manera de profetizar de los judíos, nos informa lo que ocurrirá. Pero hoy, insisto en lo mismo, pensamos que estos días no llegarán. No llegarán. Eso es lo que pensamos. Versículo 15. ¿Puede el hacha acaso elevarse más arriba que el que la maneja?
o el serrucho jactarse contra quien la usa, como si pudiera la vara manejar a quien la levanta, como si el bastón pudiera cargar a él que no está hecho de madera. No es otro que el Dios de Israel, Jehová, quien da poder al architirano para derribar a los malvados y gobernar a quienes lo rechazan como su gobernante. Como el hacha y la sierra de Jehová, su vara y su bastón. Estos son nombres en clave también para este rey del norte, ya rey de Asiria o la bestia de Juan. Pero no olviden que les compartí que cuando ocupan estas manos, perdón, estas palabras metafóricas para describir a él, hay que verlo siempre en el contexto. Él es alguien que solamente es un tema destructivo, no regenera ni construye. El rey de Asiria no tiene capacidad propia, solo que el hacedor del cielo y de la tierra le presta su poder. El architirano no es una fuerza creativa, eso es lo que quería decir. No es una fuerza creativa en el mundo, sino meramente destructiva, que reduce a sus malvados habitantes y sus instituciones al caos. Debido a que se exalta y se jacta de sí mismo, por encima del Dios de Israel, termina humillado. ¿Ok? Entonces, tenemos esta fase 3, que definitivamente quien empieza a conquistar el mundo, a destruir naciones completas, se jacta de que es el día de su poder, que él mismo está haciendo todas estas cosas, que es ingenioso, que es hábil, que es el único que ha tenido la capacidad para derribar las fronteras, que nadie dijo ni pío al respecto y tomó las riquezas del mundo. Pero es un poder que él recibe por breve tiempo. Siempre el patrón fue así. Otra vez, patrón, modelo, tipo. Cuando el pueblo de los nefitas caía en transgresión, el Señor levantaba a su mano, a su brazo, su estandarte, no sé, su hacha, su sierra, ¿eh? ¿A través de quién? De los lamanitas, de sus enemigos, y venían sobre ellos. ¿Cuántas veces vimos ese patrón? Hasta que finalmente los nefitas fueron, ¿qué? Fueron destruidos. Más claro, no pude estar en las escrituras. Llegará un punto que él realiza todo esto y finalmente establece su reino, su patrón. Ahora, ¿qué pasa en este intertanto con aquellos que salieron al Éxodo, la fase 2, junto con el siervo del Señor? El Señor dice, despierta, levántate, vístete de poder, oh Sión, vístete con tus vestiduras de gloria, oh Jerusalén, ciudad santa. Nunca más entrarán en ti incircuncisos y contaminados. Sacúdete libre, levántate del polvo, siéntate en el trono, oh Jerusalén. Suéltate de las ataduras de tu cuello, oh cautiva hija de Sión. Así dice Jehová, fuisteis vendidos sin precio y seréis redimidos sin dinero. El despertar y levantarse del polvo del pueblo de Jehová, que pasa sus pruebas de lealtad en el nivel Sión-Jerusalén, significa su renacimiento o recreación en un nivel más alto que Sión-Jerusalén, que es el nivel de hijo siervo. Identificados como la hija de Sión, la mujer Sión, ascienden a este nivel de elegidos. Después de experimentar una fase de descenso de pruebas personales, Jehová protege a estos santos y valientes mediante su intervención directa en su día del juicio, que comprende una ciudad santa, construir la Nueva Jerusalén, Sión, se convierte en el pueblo santo al que Jehová viene después de haber preparado el camino delante de él. Por tanto, el renacimiento y la recreación del pueblo de Jehová significa que la misión del siervo está teniendo éxito ahora. Capítulo anterior, al principio tenía problemas, no estaba dando el éxito necesario. ¿Ok? Es atacado, es desfigurado, el Señor lo levanta, le da poder, sale al éxito con este grupo, empieza a tener éxito. Además, en el momento en que la mujer Sión se levanta del polvo para sentarse en su trono, la ramera Babilonia desciende de su trono al polvo. Como parte integral de su reversión de circunstancias, pertenecen a la categoría de Babilonia los incircuncisos y contaminados, los pecadores en Sión,
y otros reprobos. Estos sufren el mismo destino que la ramera Babilonia, a quien Jehová destruye como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Vamos a hacer un paréntesis acá. La ramera Babilonia existe actualmente, ¿ok? Aparte del simbolismo que le damos, que es la maldad, que es el pecado, que es el mundo en general, pero existe como un imperio actualmente. Y hay una nación que lidera esto. Hay una nación a la cual todos acuden, tal como el Egipto antiguo, ¿ya? Por protección, por armamento, es el centro de la entretención mundial, ¿ok? Mucho el material gráfico de pornografía sale de allí. Hay una nación que está liderando esta Babilonia actual. Yo creo que podemos identificar claramente quién es, ¿ok? Y el nombre en clave de esta nación en el libro de Isaías es Egipto. Eso es lo que ocupa Isaías para cómo plasmar su visión del fin de los tiempos de esta nación que lidera la Babilonia actual. Esta gran ramera cae ante el nuevo imperio. Son dos figuras distintas. Voy a repetir. Hay una nación actual que se sienta, ¿cierto?, sobre las muchas aguas, y es la ramera. ¿Ok? De todo el mundo va a esta nación por protección y etcétera. El rey de Asiria, el rey del norte, la bestia es aparte. Esta nación, líder en Babilonia, tiene problemas internos. Los primeros líderes de nuestra iglesia lo vieron. Yo creo que ya saben perfectamente quién es. En ese sistema de problemas internos es cuando este imperio lo absorbe. ¿Ok? El nuevo éxodo de los escogidos de Jehová fuera de Babilonia es de todas partes de la tierra. De las costas me están reuniendo las naves de Tarsis al frente, para traer de lejos a vuestros hijos, y con ellos su plata y su oro. A Jehová Todopoderoso vuestro Dios, al Santo Israel, que os ha engrandecido. Tomados desde los confines de la tierra, llamados desde sus confines. Regresan en una alegre peregrinación a Sión. Muchos regresan desde lugares tan lejanos como la tierra de Sinim, China o Oriente. No solo atraviesan montañas, sino también desiertos, mares, ríos y fuego. Los que regresan son los elegidos, oh Santo de Jehová. Habrá calzadas y caminos que se llamarán camino de santidad, porque serán para los que son santos. El inmundo no los atravesará, sobre ellos no vagará ningún reprobado. Pero los redimidos los caminarán, los redimidos de Jehová volverán. Vendrán cantando a Sión, con sus cabezas coronadas de gozo eterno. Habrán alcanzado gozo y alegría cuando el dolor y el gemido desaparezcan. Esto para seguir contextualizando que las obras son sincrónicas. Ocurre una destrucción y también un ascenso del pueblo. ¿Ya? Algunos simplemente descienden en la escalera espiritual y otros van ascendiendo hacia Sión, hasta que se organice la obra grande y maravillosa que es la que relata las Escrituras. Es una obra del fin de los tiempos. Es una obra que el Señor dice que cuando Él desnuda su brazo, el siervo de los últimos tiempos. Esa es la obra grande y maravillosa que las Escrituras denominan. Es donde los malvados y los justos son separados, donde se restaura finalmente, la casa de Israel. Esa es. Para terminar, tiene Convenios 133. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Huyan, pues, a Sión, los que se hallan entre los gentiles. Ahí está nuevamente, los gentiles en las Escrituras. Y huyan a Jerusalén, los que son de Judá, a los montes de la casa del Señor. Salid de en medio de las naciones, sí, de Babilonia, de en medio de la iniquidad, que es la Babilonia espiritual. Pero de cierto así dice el Señor, no sea vuestra huida con prisa, sino prepárense todas las cosas delante de vosotros, y no mire hacia atrás el que salga, no sea que le sobrevenga una destrucción repentina. Tendremos el tiempo suficiente para que seamos advertidos.
El ministerio de este siervo no será de un día, será lo suficientemente claro para que le podamos reconocer. Aquellos que no tengan acceso a su ministración por diferentes motivos, debemos creer y tener fe en las visiones, en los sueños, en las visitas de seres que nos ayudarán a estar alertas si estamos preparados. Tendremos el tiempo suficiente para advertir a otros también. En ese proceso seguramente también seremos perseguidos, tal como el siervo del fin de los tiempos. Luego de ello, se podrá salir a Sión, se podrá salir a ese lugar de refugio, mientras la tierra es barrida por nuestro nuevo imperio del fin de los tiempos, por el anticristo, cumpliendo así la abominación desoladora, porque aquellos que queden de los santos que no salieron al éxodo, que harán con todo lo que es la estructura actual, con los templos, con, con las capillas, y sobre eso él barre tal como se profanaron los templos en la época de Jerusalén. ¿Creemos estas cosas? ¿Estamos dispuestos a superar la disonancia cognitiva y absorber esto como parte integral de las bases que tenemos? ¿O simplemente lo rechazamos y nos quedamos en la zona de confort? Ese es el asunto. La solución, Santiago 1.5. Pedid al Señor con fe, para pedir sabiduría, para pedir discernimiento. Agradezco su audiencia, los que están siguiendo el canal fielmente, y vamos a preparar algo para la última fase, que es donde ya estamos hablando de destrucción cósmica, donde la Tierra tiene que ser recreada en cierta medida para poder soportar la gloria terrestre de los que han avanzado a través del éxodo y llegado a Sion. ¿Ok? Recuerden que la segunda venida, antes de la segunda venida, es el fin de la, del reino celestial en el cual estamos en la tierra actualmente. Entonces, tiene que ser, como dicen las escrituras, tiene que ser reestructurada, recreada, regenerada. Entonces, la fase 4 es una destrucción cósmica que vendrá ante la segunda venida del Señor. Muchísimas gracias por su tiempo y nos estamos viendo hasta un próximo programa. Adiós, cuídense.